Con todas las preguntas como equipaje, la curiosidad y la perseverancia como acompañantes, y el destino como trayecto, la de la humanidad es la historia de una búsqueda, del empeño en descubrir una realidad de la que formamos parte, pero cuya naturaleza no alcanzamos a comprender. Siempre con la esperanza de que en algún lugar residan todas las respuestas y tras ellas, la última realidad. No es una palabra más, no es un concepto más. Es el misterio que se esconde más allá de las estrellas, pero también en el vuelo de un pequeño pájaro, en la sonrisa de un niño o en la mirada de un anciano que, aun serena, nos amenaza sin compasión con el tiempo que se va. Dios, pocas palabras significan tanto, sugieren tanto, y por qué negarlo, pueden llegar a provocar tanto temor. Se crea o no en su existencia, sea cual sea la idea que tengamos de él, es innegable que a los seres humanos nos ha acompañado desde siempre. Para millones de personas en todo el mundo y en todas las épocas y culturas, es el origen de todo, es esa pieza irreemplazable que da sentido a nuestra existencia. Para otros, en cambio, es tan solo una construcción humana, un anhelo, una necesidad frente a la angustia existencial. Hoy nos preguntamos si los seres humanos necesitamos a Dios. No es una pregunta difícil de responder. Sin embargo, la respuesta implica el riesgo de encontrarnos frente a frente con nuestra auténtica naturaleza. Amigos, sed todos bienvenidos a la última realidad. Comenzamos. Yo ya echaba de menos este tipo de programa. Es en el que lanzamos una pregunta canalla a nuestros colaboradores y los dejamos ahí, pensando en cuál es su respuesta, para acabar confeccionando programas imprevisibles, pero que siempre son muy enriquecedores. Además, la pregunta de hoy hay que confesar que es de las que nos ponen serios. Como decía en la introducción, sea cual sea la idea que tengamos de Dios, desde el más ateo hasta el más creyente, Dios no es una palabra cualquiera y yo creo que a todos al escucharla se nos muda el gesto. Porque está ahí desde siempre, porque es una idea, un concepto que nos acompaña desde siempre y evidentemente eso no es ni casualidad ni está ahí porque sí. Como también decía en la introducción, para muchos Dios es solo una construcción humana, sin embargo para otros es el centro de todo, aquello que absolutamente irreemplazable da sentido a lo que somos, da sentido a este corto trayecto que transcurre entre nuestro nacimiento y nuestra muerte. Preguntarnos si los seres humanos necesitamos a Dios probablemente no sea difícil de responder, como también decía, pero qué duda cabe que como pregunta abierta, que siempre, tal y como siempre la planteamos, no planteamos preguntas cerradas ni mucho menos cuestionarios, lo que queremos provocar es la reflexión, el bombardeo de ideas, y en un tema como el de hoy
sin duda eso es todavía mucho más sugerente y en cierto modo arriesgado. Tengo que decir, antes de entrar ya con la primera colaboración, que es un tema que a mí siempre me da vértigo. Cada vez que Dios, que cualquiera de los misterios, de los muchos misterios que envuelven a esa figura, a esa idea, cada vez que me he atrevido a entrar en ello, confieso que me ha provocado cierto vértigo. Sé lo importante que es para muchas personas. Probablemente lo sea para todos, no lo sé. Pero desde luego sí, para muchísimas personas. Y un programa como el de hoy siempre corre el riesgo de tocar puntos, de abrir puertas que algunos podéis pensar que no son las adecuadas o que el modo de abrirlas no es el adecuado. Desde luego, creo que cualquiera que conozca mi trayectoria o mi forma de proceder sabe que se hace siempre desde el máximo respeto, pero eso no elude la posibilidad de que algunas de las opiniones que hoy se van a escuchar en el programa puedan no encajar y hasta incluso puedan llegar a ofender. Ojalá no sea así y ojalá el programa transmita lo que quiere transmitir, esa apertura, ese compartir ideas y ese poner de manifiesto que las perspectivas cambian muchas cosas. Y también como experimento para saber cuáles son los denominadores comunes, si es que los hay, y cuáles son las discrepancias. No me enrollo más. Vamos a pasar ya a la primera colaboración, que como el resto no da puntada sin hilo. Saludos, Chus, saludos a los oyentes de La Última Realidad. La pregunta de hoy es bastante complicada de responder. ¿Necesita a Dios el ser humano? ¿Por qué es difícil de responder? Porque también es difícil de concretar qué es exactamente Dios. El ser humano, más o menos tenemos idea, pero Dios, ¿qué es Dios? ¿Qué representa para cada uno Dios? ¿Es lo mismo Dios en una civilización occidental como la nuestra que en otra oriental? ¿O en África? Inicialmente es probable que el concepto de divinidad o Dios fuese común a todo el ser humano. Todo aquello que no tenía explicación, pues era sencillamente algo divino, algo que excedía la comprensión humana. Eran divinos tanto los animales como los árboles, como las estrellas, la luna, el sol. Y esa divinidad estaba relacionada también con la trascendencia humana, con el hecho de que el ser humano creyese que tras la muerte podía existir algo dentro de él, algo divino, que se perpetuase. Esta conciencia o esta alma que creyese el ser humano, que compartía con la divinidad, obligaba a que existiese algo por encima del propio ser humano. El ser humano ya se había dado cuenta que era diferente al resto de animales. Los primitivos seres humanos, neandertales y luego el Cro-Magnon, ya se dieron cuenta que su comportamiento era mucho más complejo y mucho más avanzado que el resto de los animales. Por tanto, era lógico creer que existía por encima de ellos algo más importante y, por lo tanto, que también ellos podían formar parte de ese algo. Curiosamente, por lo que sabemos actualmente, la literatura de Mesopotamia nos indica que el concepto que se tenía de la muerte, de la ultratumba, era más bien nefasto. Es decir, que esa parte humana que sobrevivía no parecía tener muy buen futuro, pese a que también existía en otros lugares cierto culto a los ancestros, porque probablemente de todos los fallecidos, la persona que había destacado, pues inicialmente sería
a lo mejor el anciano paciente que había enseñado a pulir bien las piedras para usarlas adecuadamente como instrumentos cortantes o instrumentos de utilidad, a lo mejor el cazador que era fuerte y rápido y se había destacado entre todos ellos. Es posible que estos seres humanos un poquito más diferenciados del resto tomasen también un aspecto divino. Pero ¿qué es exactamente la divinidad? A la divinidad se le da forma, arreglo a lo que la necesidad humana tiene. Entonces, en un principio son los sacerdotes y reyes que dirigen a la gente, o más que reyes son los ungidos por esa propia divinidad, con lo cual sacerdocio y gobierno está en manos de la misma gente, una especie de socialismo teocrático o algo similar, que dirige a la sociedad que se va constituyendo en pequeñas ciudades y en pequeños núcleos urbanos, y compiten las deidades de cada núcleo urbano con las de otras, con lo cual empieza a haber cierta rivalidad entre esos dioses. Así que finalmente lo que quiero decir no es que sea el ser humano el que necesita a Dios, sino que el ser humano lo que necesita es creer que su Dios es el más poderoso de los demás dioses, porque lógicamente incluso hoy en día las sociedades, pese a lo que parezca lo contrario, porque parece ser que seamos únicamente los cristianos creen en un Dios y los judíos en un Dios y los musulmanes en un Dios, pero esto, si se analiza, no es así, porque aparecen figuras extrañas como los santos, los ángeles y los demonios, figuras intermedias que ya existían desde la antigüedad y demuestran que no existe un único culto a un Dios universal, como tampoco es lógico creer que es una entidad por encima del tiempo y el espacio haya creado todo, sino que más bien es el ser humano el que ha creado esa entidad, y por tanto luego intentamos justificar la presencia humana como importante para dar alimento o subsistencia a esa entidad que básicamente hemos creado. Así que la pregunta, ¿necesita a Dios el ser humano? Pues sería la contestación más bien al revés. Parece ser que es más bien Dios el que necesita al ser humano. Entendiendo esto quizá como el hecho de que somos nosotros los que hemos creado a ese Dios a nuestra imagen y nuestra semejanza. Hemos escuchado a Francisco Javier Torrent, que nos ha dejado, como cabía esperar, todo un listado de ideas, de cuestiones muy interesantes, y nos ha plasmado su punto de vista. Por escoger dos cuestiones concretas que me han llamado la atención, lo que me parece que es interesante resaltar, ha hablado de ese politeísmo disfrazado, que es un fenómeno del que recuerdo que nos hablaba Jesús Callejo en el programa que dedicamos a la Semana Santa, y lo hizo a partir de una pregunta en la que yo también un poco exponía ese curioso, entre comillas, politeísmo que se vive dentro del cristianismo, por ejemplo, ¿no? Donde hay ángeles, donde hay santos, donde hay advocaciones marianas. Jesús Callejo lo calificaba de politeísmo disfrazado. Creo que era esa la expresión concreta, y si no era una similar. Y hoy Francisco Javier también hace referencia a esta cuestión. Es curioso porque la pregunta que hoy nos hacemos es si los seres humanos necesitamos a Dios. Pero cuando lancé la pregunta a los colaboradores, hubo dos en concreto que la entendieron al revés. No si los seres humanos necesitamos a Dios, sino si Dios necesita a los seres humanos. Curiosamente, Francisco Javier Torrent nos ha lanzado esa idea, la de que en cierto modo, de algún modo, es Dios quien nos necesita y por eso lo hemos creado. En el fondo, tal y como le plantea, puede que sea como dos lados de un mismo espejo. Interesante, como no podía ser de otro modo
esta primera intervención de Francisco Javier Torrent, llega el momento de que pasemos a la segunda. ¿Necesita el ser humano a Dios? Bueno, lo primero que lamento es que nos den solo 5 minutos para estas cuestiones tan trascendentales. Pero también es verdad que a veces se dicen más con menos. Vamos a intentarlo. Si el ser humano necesita a Dios para vivir, depende cómo entendamos a ese Dios. Si lo que estamos hablando es una figura externa a él mismo, a la que tiene que implorar y rogar para que no le condene de por vida, pues diríamos que no. Y de hecho probablemente está mejor sin ese Dios, ¿no? Ahora bien, si por Dios entendemos a un recurso de trascendencia al cual se puede llegar pues, por la meditación, por la oración, por la contemplación, por la práctica del silencio, por el conocimiento de sí mismo, quizás la vía más importante. Y ahí el individuo accede a una serie de recursos, que bueno, esto ahora la psicología cada vez lo reconoce más, ¿no? Con todo el tema del mindfulness, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que Dios se vuelve imprescindible. Pero no para vivir, sino para la plenitud. Es decir, ¿una persona puede vivir sin Dios? Puede. De la misma manera que puede vivir sin una buena educación, puede vivir sin una buena alimentación, puede vivir sin un techo bajo el que cobijarse y sin un montón de cuestiones, ¿no? que le podrían beneficiar. Como tal puede vivir, y de hecho miles de personas en todo el mundo viven día a día sin Dios. Ahora, su vida podría ser mucho mejor si accedieran a este Dios interior, al conocimiento de sí mismo, a lo que se llama un camino iniciático, un camino de búsqueda de sí mismo, una transformación en el espíritu. Pues yo creo que absolutamente sí. Lógicamente ya sé que esto ahora es algo que está que no está de moda, como que queda feo decirlo, y porque ahí yo creo una especie de ateísmo estético, ¿no? Como que quedas mucho mejor diciendo que tú no tienes ningún Dios, que tú no necesitas nada de eso, ¿no? Y qué duda cabe de que la religión precisamente, de hecho eso lo decía Stanislav Grof, ¿no? Que la religión servía para prevenir la experiencia de Dios. Es decir, era como un guardián en la puerta a partir del cual, gracias a la religión o a determinadas formas de entender la religión, pues no se podía acceder a Dios. Y todo el mundo eso lo entiende como una manipulación de los curas. Lo que no entienden es que si hay vamos a decir, un escudo, un obstáculo ahí tan grande, es porque ahí reside uno de los mayores centros de poder a los que puede acceder el ser humano. Y por eso hay una manipulación tan grande en ese punto. Es decir, la religión tapando la entrada a Dios. Se quejaba Miguel Ángel Ruiz, de esos 5 minutos de límite que pusimos para cada intervención, para cada colaborador. Bueno, Miguel Ángel, menos mal que pusimos 5, porque la verdad es que en un espacio tan breve has sido capaz de meter ahí muchos detalles, muchos aspectos que seguro que a los seguidores de La Última Realidad les van a ser de mucha utilidad para ir componiendo el puzzle que hoy queremos formar. Me parece interesante, muy interesante, la diferencia, casi el enfrentamiento que establece Miguel Ángel entre, lo llevo a mi lenguaje, vivir y sobrevivir, entre vivir por vivir o esa plenitud, tal y como él lo calificaba. Me parece muy interesante, porque efectivamente una pregunta como la de hoy, si la llevamos al terreno más práctico, al de supervivencia pura y dura, bueno, pues no parece que Dios haga demasiada falta. Otra cosa,
y evidentemente la pregunta va por ahí, es el ser humano que no se conforma con sobrevivir, sino que quiere comprenderse a sí mismo, que quiere entender el sentido de su existencia y que quiere vivir en esa plenitud que comentaba Miguel Ángel. También me parece muy interesante que Miguel Ángel hable de ese ateísmo estético, y me parece muy valiente porque es verdad, yo al menos estoy de acuerdo con él, en que en estos últimos tiempos parece que lo de creer en Dios o lo de admitir tener una fe, o simplemente creer en la existencia de ese origen, de ese ser superior o como queramos llamarlo, a veces parece que provoca hasta vergüenza, ¿no? Como que no está de moda. Y es bastante absurdo. A mí me parece bastante absurdo y desde luego si nos hemos planteado hoy esta pregunta es porque no creo que se pueda cuestionar el papel de Dios, sea cual sea la idea que cada cual tenga de él en la historia, ¿no? Por eso ese ateísmo estético, voy a ser atrevido, me parece que tiene algo de cobarde, ¿no? Creo que no tiene demasiado sentido, o que en algunos puntos puede llegar a ser tontamente oportunista. La última idea que resalto, y que ya os adelanto volverá a salir en este programa, es esa diferencia entre Dios y la religión, y en el caso de Miguel Ángel lo lleva a un paso posterior. La religión como puerta que cierra el acceso a Dios. También es un concepto bastante osado. Bueno, como he dicho, a Miguel Ángel le han sobrado minutos para dejarnos todo un listado de perlas que cada uno de vosotros, si así lo considera, puede ir desmenuzando, puede ir profundizando en ello. Seguimos ya con la que es la tercera intervención de hoy. Buenas tardes, Chus. Gracias una vez más por dejarme participar. Creo que ya me conoces un poco, y con la pregunta que nos haces y mis maneras de pensar, puede que mi respuesta difiera un poco del resto, pero ya sabes que lo hago sin maldad. Yo empezaría preguntando, ¿sabemos quién es Dios? Y pido disculpas otra vez, pero creo que a Dios le importa una mierda si pensamos en él o no. Lo de si sigue sus reglas, bien, si no, apáñatelas. Y digo esto porque siempre nos hemos creído el ombligo del mundo. Cuando las cosas nos van bien, cojonudo, pero cuando van mal, pues nada, ahí sí que nos acordamos de él. Creo en el libre albedrío como regla principal, o sea, haz lo que te dé la gana. Eso sí, si haces bien, recompensa, pero, ojo, si lo haces mal. Sí, como los perros, pero viendo cómo está el mundo, ¿no somos como animales? ¿Y qué pensará Dios de nosotros? No hace mucho, leí un artículo en el que un científico dejaba en el aire una pregunta. Todos los seres vivos tenemos ADN, pero ¿y si Dios tiene oculto en cada uno de nosotros un código? ¿No estaríamos siempre conectados con el Creador? Suena ridículo, ¿verdad? O quizá no tanto. Bueno. Os pido disculpas por mi lío neural, pero toda la culpa la tiene nuestro amigo Chus por meternos en estos fregados. Un abrazo, amigo. No le falta razón al bueno de Basim, al amigo Basim Zalán, al decir que la culpa de todo la tengo yo por meter a los colaboradores en estos berenjenales. Es verdad que las colaboraciones son voluntarias, pero al que tiene la amabilidad y la generosidad de implicarse, pues es verdad que está aceptando meterse en un buen berenjenal con preguntas como las que nos hacemos hoy. Basim, a quien por cierto no hemos escuchado una voz artificial, ya que lo que él nos envió es un texto, esa no es la voz de Basim. Supongo que es evidente, pero por si acaso lo aclaro. Basim nos ha lanzado a través de su reflexión preguntas que alguna de ellas nos daría pie para un programa entero en sí misma, ¿no? Y es que efectivamente preguntas tan intensas, tan abiertas, con tantas opciones como la que planteamos hoy, dan pie a otras preguntas que al final es la verdadera naturaleza de un programa
como el que estamos haciendo hoy. Vamos a la cuarta intervención ya. Lo vamos a hacer justo antes de la que será la primera pausa. Así que escuchamos la intervención, pausa y continuamos. Muy buenas amigos de la última realidad, muy buenas amigos del misterio, muchísimas gracias Chus por contar conmigo una vez más. Y la pregunta de este programa es de una muy difícil respuesta. ¿Necesita a Dios el ser humano? Buah. Para empezar, yo creo que deberíamos aclarar a qué exactamente nos estamos refiriendo, a qué tipo de ser humano nos estamos refiriendo. Puesto que en función de las creencias, en función de la cultura, en función de cómo sea esa persona, la respuesta va a ir hacia un lado o hacia otro. Sea como fuere, no es una respuesta simple de un sí o un no. Y para más o menos centrarnos en, digamos, en las diferentes posibilidades de respuesta, tendríamos que, primero, ver qué es lo que nos dirían los creyentes de cualquier religión. Da igual si estamos hablando del mundo musulmán, del cristianismo, del judaísmo, de época mesopotámica, del politeísmo, da igual. ¿Qué es lo que diría un creyente? En cualquier religión, insisto. Un creyente muy posiblemente te diría que sí, que es necesario Dios para todo lo que estamos viendo, para la vida, para la muerte, para la creación. Sin Dios no tendríamos absolutamente nada de lo que disfrutamos, conocemos, entendemos, vemos, escuchamos, oímos, disfrutamos, vivimos. Tanto lo bueno como lo malo. Tanto las aventuras como las enfermedades. Tanto las guerras como las bienaventuranzas. ¿Pero qué te diría un ateo? Alguien que no cree en Dios. Pues posiblemente te diría que no es necesario, que aquí vivimos unos determinados años y se acabó. Por lo tanto, más que Dios, lo que necesitamos es una naturaleza, un contexto, un entorno vital en el que desarrollar nuestra existencia. Pero, entonces, ¿qué te diría un agnóstico que no cree absolutamente en nada? Puesto que el ateo no cree en Dios, pero sí cree en algo más allá de su conocimiento, de su control. Pues posiblemente te diría algo similar, que no hay más que la vida que vemos y cuando se termine no habrá más existencia. La pregunta, como digo, es de muy difícil respuesta. Por esa parte, y apuntillando lo que he comentado de los ateos, tanto ellos como los creyentes, en cierta manera, sí creen en una fuerza, vamos a llamarla así, que es necesaria para que la vida exista. El agnóstico, insisto, te dirá que simple y llanamente no es necesario. Ahora bien, metamos una variante más en la respuesta. Mucha gente, sea su creencia la que sea, posiblemente diga que para él o para ella sí es necesario el creer en una existencia superior, porque de esa manera tendrán la esperanza de creer en una vida más allá de esta
existencia en este mundo terrenal. Eso sí lo podemos confirmar que ha sido creído desde que el ser humano está en la faz de la Tierra. En el momento que ve esa aparición, intenta interactuar con ella. Esta persona nunca es consciente de que está viendo un fantasma hasta que no se acerca y esa aparición desaparece, ¿no? Y de repente se quedan paradas las dos bolas, porque la otra ya recuperó, ya no era tan grande como cuando la explosión, recupera el tamaño como más pequeño, y vuelven las dos como a explotar y se ponen de color rojo. Y al cabo de un ratito sonó un golpe, pero súper fuerte, y venía de la parte que tenía como una especie de armarito en el salón. Y el monje siguió andando por su camino, y él también, mi amigo también, y a los 5 o 6 o 7 pasos, mi amigo mira para atrás y no había monje ni había nadie, había desaparecido. Que ya te digo, yo estaba consciente, abrí los ojos, estaba muy asustado, mucho miedo, porque no me podía mover para nada, y de repente había una figura blanquecina, era forma de mujer. Yo al principio, los primeros segundos, pues creía que era mi mujer, pero luego me di cuenta que no. Incluso esa figura vi que tenía un pelo largo, por eso digo lo de la mujer, y se acercó a mí y con una mano me tocó la frente. Estás escuchando La Última Realidad con Chus JC. Ya de regreso, después de esta primera pausa y tras la intervención del amigo Santi García, que nos ha desarrollado de forma esquemática lo que sería las diferentes perspectivas que se pueden tener acerca de la idea de Dios, desde el punto de vista o desde la perspectiva de un creyente, de un agnóstico o de un ateo. Es una escenificación simple, pero muy interesante, y que si uno extrapola a una esquematización mucho más ramificada, pues volvemos una vez más a lo que tantas veces hemos dicho, y es que aunque giremos alrededor de un mismo concepto, se puede percibir de formas muy diferentes, o al menos no idénticas, desde luego. Interesante, como no podía ser de otro modo, la intervención de uno de nuestros colaboradores indispensables, el bueno de Santi. Seguimos adelante con la que es ya la quinta colaboración, y también vais a ver una cara y una voz muy conocidas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando nos escuchéis. Y nada, mandaron un saludo a los chicos de Al Final de la Escalera, a todos los oyentes. Y bueno, ante la pregunta que Chus nos hace, pues la respuesta puede decir si necesita el ser humano a un Dios, puede decir sí o no y quedarse ahí. Pero bueno, voy a intentar ser concisa y no extenderme mucho. Y bueno, a ver, creo que hay una diferencia entre lo que es la religión y lo que debería de ser Dios. Creo que no necesita el ser humano, no creo que necesite a una religión, puesto que la religión lo único que hace es dividir, la religión sea la que sea. Está llena de dogmas, está llena de fobias, bueno, fobias, entiéndase por fobias, pues homofobia, etcétera, etcétera. Está llena de muchísimas cosas que lo único que hacen es separarnos a todos. Y yo creo que, bueno, teniendo en cuenta que tocamos hace poco en nuestro programa, tocamos el tema de los cristianismos derrotados, nos damos cuenta que al final el cristianismo, pues el que tenemos hoy en día, el que conocemos, a fin de cuentas es simplemente un cúmulo de el que tuvo quizás más propaganda, por decirlo así, el que ganó, el que venció. Y hubo muchos cristianismos que desde el principio pues estaban ahí, que estaban pugnando por cada uno tenía sus creencias y demás. Y bueno, muy interesante el entender el por qué el cristianismo que hay hoy en día se formó. Entonces yo creo que no lo necesita, el ser humano no necesita una clase de religión,
sea cual sea, cristianismo, judaísmo, lo que sea, ¿no? Todo lo que sea separar a las personas creo que no nos sirve para nada. Ahora bien, ahora está la parte de si necesita el ser humano un Dios. Bueno, yo, quiero a ver si me hago entender. Yo nací en los 70, en el 70 concretamente, entonces, bueno, yo me crié, pues bueno, en los 70, donde la religión estaba quizá un poquito más, era más rígida, o por lo menos en el nivel que yo me crié, mucho más que hoy en día, ¿no? Entonces, tuve la fortuna, para mí, de encontrar a mi personal Jesus, como me diría Oscar y Raquel. Entonces yo, con el libro de Juan José Benítez, pues ahí descubrí un Jesús que a mí me llegó muy, muy adentro. No quiero entrar en si es cierto, si no es cierto, eso ya sería otra polémica o otro tipo de debate que no creo que venga al caso en este momento, porque lo que voy a contar es personal. Entonces yo tuve ahí pues como una especie de revelación y conocí a un Jesús muchísimo más humano, muchísimo más no sé, amoroso, por decirlo de alguna forma, y con eso creo que resumo. Entonces, es como el que abre los ojos y te das cuenta de que todo lo que veas hoy en día en la religión, pues no tiene nada que ver. Bueno, pues el caso es que para mí, personalmente, sí necesito una figura de, bueno, supongo que por lo que para mí significa, sí lo necesito porque no sé si voy a hacerme entender esa figura que yo creo que todos necesitamos, una figura paternal, una figura que esté por encima de nosotros, que nos acoge, que nos abraza, que en los momentos difíciles que todos pasamos, pues tenemos esa fe, esa esperanza, quizás de que hay algo más después, de que esas decisiones que tomemos, esas cosas que nos pasan, que no tienen por qué ser siempre certeras, porque todos tomamos decisiones quizás que en algún momento no sean las correctas o lo que sea, ¿no? Entonces siempre hay alguien que no te juzga, que te quiere, que está ahí y seas como seas, te acepta. Entonces para mí personalmente es un consuelo. Si es cierto, evidentemente no voy a negar que nuestra vida, nuestras decisiones y demás las tomamos nosotros. No necesitamos a nadie, como creo que hace la religión, de decirte si esto lo haces bien, está mal, esto tienes que pasar por aquí para ir al cielo, para salvarte. Yo creo que tenemos conciencia cada uno de nosotros suficiente para saber lo que hacemos, si está bien o está mal. Yo creo que no necesitamos una religión para ser buenas personas. Ser buenas personas es otra cosa. Entonces, para mí, y ya digo que esto es algo mío personal, para mí el tener mi personal Jesus, ese Dios que es para mí, que no juzga, que en los momentos malos que pasamos todos, y que yo paso especialmente también, porque bueno, para eso estoy dando mi opinión, pues no sé, me da ese consuelo, esa esperanza, esa fe de tener algo que bueno, no sé, que te consuela. Es que esa es la palabra, que te consuela. Yo creo que deberíamos de tener a Dios como algo espiritual, como algo personal, no como algo que tenga unas normas y tenga algo que te imponga lo que tienes que hacer, sino es algo que te ayuda a crecer, que te ayuda a sentirte bien como persona y bueno, y sobre todo que te transmite esa paz de que no te juzga y te abraza cuando lo necesitas. Así que bueno, espero no haberme extendido muchísimo y nada, dar las gracias especialmente a Chus y nada, un abrazo enorme. Muchas gracias. Escuchar a Mar es como estar en casa, ¿eh? Por ser esa voz tan familiar, tan amigable y tan auténtica, ¿eh? Como sabéis, la tenemos aquí con relativa frecuencia, ojalá estuviera más todavía, pero me encanta escuchar a Mar, sobre todo porque le da ese toque de normalidad a todo, de sencillez. Voy a quedarme con dos cuestiones muy concretas. Primero, con esa diferencia entre Dios y la religión. La hemos escuchado antes, ya os lo he dicho, de labios en este caso de Miguel Ángel Ruiz, y bueno, con otro tono, tal vez con otro enfoque, pero en una línea bastante similar hablaba Mar. Y luego me parece interesante resaltar la cuestión de Caballo de Troya. Ella no lo ha nombrado como tal, pero ha hecho referencia a JJ Benítez y al Jesús de JJ Benítez. Sería muy interesante, pero no garantizo que me atreva a hacerlo,
analizar al Jesús de Juan José Benítez, porque cuando muchas personas se preguntan, y esto no ha provocado precisamente pocas discusiones, ¿cuál es el verdadero éxito de Caballo de Troya? Seguramente cada cual tendrá su opinión. Y varias de las personas que ven el Jesús de Caballo de Troya a un Jesús muy cercano, muy directo, seguramente muy humano, lo cual se puede interpretar de muchas formas, pero como digo, sería muy interesante que algún día habláramos del Jesús de Caballo de Troya, ¿no? Y como bien enfoca o como bien plantea Mar, no para decidir si la historia que se cuenta es auténtica o no, que de eso ya se ha hablado mucho y me temo que no tiene mucho recorrido ya esa cuestión, pero sí lo tiene analizar al Jesús que describe Juan José Benítez en sus Caballos de Troya. Pero bueno, esa sería otra historia. Veremos si algún día nos atrevemos con ello. Seguimos adelante. Ya he perdido la cuenta, creo que es la 6ª intervención, y si no lo es, pues será la que sea. Seguimos. Dios en todas sus formas ha sido siempre una presencia simbólica, un espejo, un consuelo, una justificación o una guía de la proyección de nuestra propia conciencia. Lo divino no está fuera, está dentro. Lo que sucede es que lo hemos colocado en el cielo, en el fuego, en las estrellas o en los libros, pero siempre ha sido una forma de buscar respuestas a lo que no se comprendía desde un sentido más humano. Ahora mismo, para mi gusto, vivimos en una era de transición. Para algunos, Dios es la ciencia o Dios ciencia, como le suelen llamar, porque pasamos de un Dios más ligado a las religiones a un Dios más científico. El método, la razón y lo que se podía medir. Y lo más curioso es que cuando creemos que nos hemos alejado de lo espiritual, como sucede hoy, seguimos construyendo estos dioses porque para mi gusto el nuevo dios es la tecnología. Solo hay que ver el auge que ha tenido la inteligencia artificial. La IA es el nuevo oráculo, es el nuevo dios, es el nuevo sitio donde refugiarse a la intimidad, a rezar. Además es un dios, este dios no castiga, predice, escucha, recomienda, sobre todo escucha, porque vivimos rodeados cada vez más de personas que son muy poco practicantes de la escucha activa. Entonces, tener un Dios que no nos manda y nos acompaña va a ser bastante revelador. Va a ser bastante revelador. Vamos a necesitar siempre a Dios, siempre. Por lo tanto, si no lo tenemos, lo crearemos. Porque al final necesitamos tanto a Dios como a nosotros mismos, al ser un reflejo de nuestra propia existencia. Sí, era la 6ª. Era la 6ª intervención y llegaba con la voz de otra de nuestras colaboradoras, en este caso Irina Kepler, que comenzaba hablando como auténtica experta en simbología, que es experta y apasionada en ello, comenzaba hablando de Dios como presencia simbólica. Pero yo voy a enfocar mi intervención posterior a esta colaboración de Irina en esta cuestión de comparar a Dios o de considerar a la inteligencia artificial como el nuevo Dios, como el nuevo oráculo. Eso también nos daría para otro programa y probablemente algún día hagamos algo parecido. A la inteligencia artificial le vamos a dedicar alguno, yo creo que seguro. Pero caramba, la inteligencia artificial como nuevo Dios, la tecnología como nuevo Dios, eso abriría la puerta a debates muy interesantes que nos llevarían por aspectos de nuestra naturaleza que tendrían mucho que ver con la pregunta que hoy hacemos. ¿Necesitamos a Dios?
Claro, sería un paso posterior. ¿Y qué somos capaces de identificar como Dios? Os voy a confesar que cuando me llegó la colaboración de Irina, tuve una conversación con la inteligencia artificial y le pregunté, oye, ¿a ti qué te parece que haya personas que te consideren como el nuevo oráculo? Y, bueno, pareció mostrarse sorprendida, intrigada, y se quedó como con la duda, ¿no? No tenía del todo claro que se la pudiera considerar como el nuevo oráculo. Pero tiene razón Irina en que el papel de la inteligencia artificial va a abrir puertas muy interesantes, o está abriéndolas ya. Y respecto a la idea de ese consuelo, de esa respuesta que todos necesitamos, bueno, vamos a ver qué pasa, porque desde luego lo que plantea Irina tiene mucha enjundia. Bueno, si era la sexta, por necesidad, la próxima intervención va a ser la séptima, pero eso sí, va a ser la que precede a la segunda pausa. Así que, intervención, pausa y regresamos. Hola compañeros, vamos al asunto que nos propone nuestro amigo Chus. La verdad que haces una pregunta realmente interesante, es una pregunta tan antigua como la humanidad misma y algo compleja a su vez darle una respuesta, desde que nuestros ancestros grababan símbolos en piedra o levantaban altares al cielo. El ser humano ha buscado algo que trascienda a su fragilidad, algo que le dé sentido al sufrimiento, a la muerte, a la vida misma. En las primeras civilizaciones la idea de Dios o de los dioses estaba profundamente ligada al mundo. En Egipto, por ejemplo, el faraón gobernaba por mandato divino. En Mesopotamia los templos eran el corazón de la vida social. Y luego ya con el tiempo surgen otro tipo de religiones como el judaísmo, el cristianismo, el islam, y con ellos un Dios único, invisible, pero omnipresente. Un Dios que no solo explicaba el universo, sino que exigía fe, obediencia y una moral. Durante la Edad Media, en Europa, Dios era el centro de todo, el centro del arte, de la ciencia, del poder, todo giraba en torno a él. Y negar su existencia no solo era impensable, era realmente muy peligroso en aquellos tiempos. Pero con el Renacimiento y sobre todo la Ilustración, el ser humano, digamos que empezó a mirarse a sí mismo. Surgieron pensadores que se preguntaron si Dios era realmente necesario o si la razón podía bastarse sola. Sin embargo, incluso con los avances de la ciencia y el declive de las religiones tradicionales en muchas partes del mundo, la necesidad de Dios o de algo que lo reemplace, que lo sustituya, no ha desaparecido. Entonces, ¿necesitamos a Dios? Personalmente no sé de qué lado caer. Algunos creen que sí, profundamente. Dicen que sin él no hay moral objetiva, no hay propósito, no hay consuelo, que en los momentos más oscuros su presencia es lo único que da alivio. Otros que el ser humano puede crear belleza, puede crear compasión y ética por sí mismo, que Dios es una construcción cultural, una respuesta antigua a preguntas que hoy intentamos abordar de otras formas. Aún así, la búsqueda continúa, porque incluso quienes niegan a Dios siguen preguntándose por el sentido, por el origen, por lo que viene después, mientras sigamos haciéndonos preguntas mirando al cielo, temiendo la muerte, a lo desconocido o deseando amar más allá del tiempo, quizá, de alguna forma, sigamos necesitando a Dios, o al menos algo más grande que nosotros, o tal vez no. Tal vez no necesitamos nada, tal vez solo seamos una coincidencia en el universo inmenso o una parte fugaz de una partícula cósmica sin un propósito definido. Así que esa es mi conclusión que he podido hacer, cogiendo un poquito de historia, uniendo algunos puntos interesantes. Yo soy neutral en este aspecto, es una pregunta de difícil respuesta, así que lo dejo a todos vuestros seguidores, a los oyentes, para que puedan poner vuestra opinión en los comentarios en el programa de Chus. Desde aquí, un abrazo. Habitantes de Lucová y todo el que se acerca,
asiste a misa sentándose junto con un fantasma de escayola en la bancada mientras toman la comunión y oficia misa el señor párroco. La imagen es increíble, es icónica, la de ver compartiendo, y se entienda ahora lo que voy a decir, vivos y muertos, una misa oficiada. Ella tendría que quedarse con lo que ella sienta, porque es que si tú le empiezas a decir a un testigo lo que ha visto, es que lo estás envenenando, es que eso no es así, es que él sabe lo que ha visto y esas sensaciones que le habrá transmitido y ya está. Es porque si no, es que le estás poniendo la pierna encima, es que no estás dejando avanzar a esa persona. Todo ese escepticismo no te sirve de nada cuando en esas paredes de ese callejón oscuro ves que hay unas rendijas que te llevan hacia otra parte y que puedes quitar esos ladrillos y que puedes acceder a otras realidades. Estás escuchando La Última Realidad con Chus JC. Ya de regreso, después de esta segunda pausa y de la intervención de Ángel Beitia, del bueno de Ángel, de quien voy a rescatar tres conceptos o tres aspectos concretos de su intervención. Nos ha recordado que la idea de Dios viene desde antiguo, que nos acompaña desde siempre, o al menos desde el primer ser humano del que tenemos algún tipo de noticia, algún tipo de vestigio al que poder agarrarnos. Me parece también muy interesante cómo Ángel habla del Renacimiento y de la Ilustración, y lo hace con muy buen criterio, porque es cierto que todo lo que ha venido después ha dibujado probablemente a un ser humano muy distinto al previo, o más que muy distinto, con una idea de sí mismo bastante diferente a la que con toda probabilidad tuvieron quienes nos precedieron. Probablemente ahora, mucho tiempo después, o no tanto según uno valore la cronología, volvemos a ser conscientes, o empezamos a volver a ser conscientes de nuestra verdadera naturaleza, ¿no? La imposición de la razón, de lo empírico, me atrevería a decir que de lo físico a lo largo de mucho tiempo. No voy a decir que se esté resquebrajando, pero sí hay conceptos que ha llegado el momento de reconsiderar. Hace poco yo, en una intervención en un programa en el que me entrevistaban, hacía referencia a la necesidad de unificar o de reacondicionar o de encajar como podamos conceptos como la intuición y la razón. En el fondo es lo mismo. Es cierto que desde la Ilustración hasta aquí hemos andado un poco desnortados en según qué cosas. Al menos esa es mi opinión. Y yo creo que la idea de Dios, que seguramente en todo ese tiempo, bueno, seguramente no, segurísimo, no ha desaparecido. Al contrario de lo que algunos pensaron. Algunos llegaron a decir o a gritar a los cuatro vientos que Dios ya había muerto, que ya no había espacio para él, allá donde la razón era capaz de explicarlo absolutamente todo, ¿no? Tal vez ahora estamos dando unos pasos atrás o reconsiderando, como me gusta decir a mí, si en algún cruce no tomamos una dirección equivocada, o al menos no la más correcta. Y finalmente hago referencia a uno de los argumentos que utilizan los creyentes en muchas ocasiones para defender la existencia de Dios, y es que, diciendo prácticamente lo mismo que ha dicho Ángel, es imposible
que sin un Dios no haya una moral objetiva. También eso nos daría para un debate amplio, no solo para determinar si efectivamente solo Dios puede proponer e incluso imponer una moral objetiva, sino si eso debe ser así o en caso contrario, cómo saber a qué atenernos. Es un debate, yo diría que intensísimo e interesantísimo. Seguimos adelante ya en este tercer bloque y lo hacemos, vuelvo a descontarme, ya no sé por qué colaboración voy, pero seguro que va a ser muy interesante. Primeramente quiero dar las gracias a Chus por contar conmigo una vez más para dar respuesta, o al menos intentarlo, ¿no? Respuestas a preguntas que siempre son complejas, ¿no? En esta ocasión, ¿necesita el ser humano a Dios? Es una pregunta compleja que posiblemente yo no sepa responder. Bueno, si hablamos de necesidad biológica, yo diría que no la hay, ¿no? Que no hay necesidad, que el ser humano no tiene necesidad de Dios, ¿no? Desde un punto de vista biológico. Claro, aquí ya podemos hablar de si en otro ámbito, en el de las creencias, en lo espiritual, si el ser humano necesita respuestas y si atribuye estas respuestas o responsabiliza de estas respuestas a un Dios universal, un Dios casi que etéreo, ¿no? A título personal, desde hace muchísimos años ya, pues me devaneo más en las creencias de lo energético y que no suene esto excesivamente esotérico, ¿no? No descubro nada si digo que el ser humano está conformado por energías, como todo lo demás que nos rodea, ¿no? Y sabemos, los que estudiamos en aquella EGB o en aquel bachillerato, que la energía no se destruye, sino que se transforma. De tal manera que, de algún modo, y creo hacerme entender, y quiero además hacerlo, de algún modo todos tenemos un poco de ese Dios, ¿no? Porque todos hacemos un bien, hacemos un mal, pero al final todos somos energía. De tal manera que ese Dios, a mi manera de ver, está fragmentado, está disperso, está impregnado en todo, incluso en nosotros mismos. Así es que no creo en un Dios universal, pero sí creo en que todos, de forma individual, tenemos parte de esa bondad que se le atribuye a Dios, pero también de esa maldad que en otras culturas se le atribuye, ¿no? El bien y el mal está en nosotros somos energía y por tanto la dispersamos, ¿no? Es un poco eso lo que yo opino sobre la necesidad del ser humano de tener a un Dios, o si los seres humanos necesitamos a Dios. Bueno, seguramente mi respuesta no sea de demasiado interés, así es que dejo en este momento la opción libre a Chus JC de emitir este momentito de comunicación o no emitirlo. Envío un fuerte abrazo a todos los que están viendo este programa y a Chus por, insisto, volver a contar conmigo. Un abrazo. Si realmente pudiste llegar a tener la duda, Juanca, de si iba o no a emitir tu intervención, pues bueno, ya queda resuelta, ¿no? Bueno, yo creo que la duda no tenía mucho sentido, porque tu intervención, como el resto, lo que hace es sumar, lo que hace es aportar una perspectiva, un enfoque, que desde luego es muy útil y que a mí, además, en este caso, me recuerda a una de esas ideas que yo mismo he planteado como hipótesis, como opción en más de una ocasión, que es ese Dios, no ese Dios que crea el universo, sino ese Dios que se convierte en universo, ¿no? Y todos, de algún modo, seríamos una parte de ese Dios. Y eso abre una pregunta, y es hasta qué punto eso cambiaría mucho o poco la idea de un Dios universal. Bueno, eso daría también para otro debate. Estamos creando un listado de cuestiones que, bueno, no sé qué vamos a hacer con tanto tema, ¿no? Pues imagino que poco a poco darnos la oportunidad de seguir hablando
y de seguir disfrutando con estas intervenciones. Yo al menos lo estoy haciendo y espero que vosotros, confío en que vosotros también. Seguimos adelante con una nueva intervención. Hola, Chus. Pues yo, que no creía en muchas cosas, creo que mi madre una vez me dijo: tienes que creer siempre en algo superior. Llámalo a Dios, llámalo universo, llámalo energías, llámalo como quieras, pero tienes que dejarte llevar por algo superior y no creerte que tú eres la todopoderosa, que tú vas a poder con todo. Tienes que aferrarte a algo en momentos de ¿cómo se llama? Fragilidad. Pues eso, en momentos en los que tú te sientes perdida, aférrate a algo. Y como me lo dijo mi madre, y con el tiempo me he dado cuenta, da igual el nombre que le pongamos, pero sí, hay algo superior a nosotros, a lo que debemos acogernos y relajarnos de vez en cuando y dejarnos llevar por ello. Un besito y este es mi vídeo. Carmen, qué maravilla, qué maravilla. Decía al principio del programa Miguel Ángel Ruiz, creo que era la segunda intervención, ya no, sí, creo que sí, decía que menos es más, ¿no? En esa queja de los 5 minutos. Bueno, pues yo creo que el principio de menos es más lo ha aplicado Carmen y además lo ha hecho con una autenticidad, con una belleza absolutas. A mí esa referencia de Carmen a su madre, a ese mi madre me decía, o mi madre me dijo, me parece que no solo es precioso, no solo es muy bonito, sino que además tiene mucho que ver con el tema de hoy. Porque exactamente así es como la inmensa mayoría de las personas, probablemente todas, de un modo u otro hemos recibido la idea de quién era Dios. Porque de Dios seguramente cada uno con su idea, con su punto de vista, quienes primero nos hablaron fueron nuestros padres, nuestro padre, nuestra madre, tal vez nuestros abuelos, probablemente nuestros profesores. Y Carmen reproduce ese momento, aunque sospecho que, no sé si se lo dijo cuando niña o probablemente ya como adulta, pero ese consejo seguramente sabio, de no vas a poder hacerlo tú siempre todo, de vas a tener que confiar en ese algo más, en ese algo superior. Y además Carmen, a través del tono de su voz, a través de la sencillez con la que lo plantea, yo creo que a todos nos traslada a ese momento en el que alguien nos transmite esa creencia, esa idea, esa fe. Me parece realmente muy, muy bonito. Además, Carmen lo plantea, o me parece así, y si no es así tendrá tiempo de rectificarme, como me lo dijo alguien que me quería y alguien a quien le importaba mi forma de proceder o aquello que yo pudiera pensar. Además de eso, utiliza un concepto que es muy del tema de hoy también, y es el de dejarse llevar, el de confiar, el de no temer. Fijaos que es un concepto que a través de mensajes muchas veces asociados a Dios, en muchas ocasiones asociados por supuesto a la religión, pero también a determinadas filosofías, es uno de esos denominadores comunes que parecen que nos acompañan. El de no temas, el de déjate llevar, el de fluye, que también es una palabra que se utiliza mucho. Bueno, son conceptos que si están ahí encerrarán algún tipo de verdad de la buena, de verdad de la que hay que tener en cuenta. Ese no tengas miedo, ese déjate llevar, ese fluye, ese no temas por el mañana tanto, no te preocupes tanto, vive. Me parece absolutamente fantástico el planteamiento que ha hecho Carmen, que en nada, yo no sé, en un minuto, no sé cuánto tiempo ha durado, ha sido una intervención muy cortita, ahí en la calle con el móvil. Carmen, de verdad, qué maravilla. Seguimos adelante, nos quedan ya solo 2 intervenciones y yo diría que 2 intervenciones de 2 auténticos pesos pesados. Vamos con la primera.
Muy buenas, Chus, saludos a todos. La pregunta que nos haces hoy, si el ser humano necesita a Dios, es muy interesante porque no nos estás preguntando si existe Dios, si creemos que hay algún Dios, alguna entidad superior. No, nos preguntas si el ser humano necesita a Dios. Y yo creo que sí. Yo creo que la respuesta, para mí, más allá de mi fe personal o de mis creencias personales, la respuesta es que sí, y no solo porque yo opine que sí, sino porque la historia, la arqueología nos demuestran que así es. El ser humano llega buscando lo trascendente, lo superior, la divinidad, desde la prehistoria, desde que empezamos a pintar en las cuevas y probablemente mucho antes. Lo que pasa es que no hay registro que pueda, digamos, demostrar esta afirmación. Y me refiero a Dios, como me imagino que tú lo planteas, no entendiéndolo como el Dios de una determinada fe o como los dioses de una determinada fe, no los dioses romanos o las deidades hindúes o el Dios cristiano o el de los judíos o el del Islam. Me refiero, como he comentado, a ese ser superior. Yo creo que el ser humano, desde que somos seres humanos, hemos tenido algo ahí que nos hace ver que somos más que carne y huesos, que esto no apareció por azar y que hay algo por encima de nosotros, muy por encima de nosotros, a un nivel muy superior, y que estamos aquí al final para viajar, para aprender, para crecer y para trascender. La vida esta no empezó cuando nacimos y no se terminará cuando nos muramos, pero en definitiva, y sin enrollarme demasiado, yo creo que sí, que el ser humano necesita a Dios. Incluso hay una frase muy famosa, no recuerdo quién la dijo, que hasta el más agnóstico, el más ateo de los ateos, en el último momento o en los momentos de mayor necesidad, recurre a Dios, por si acaso, ¿no? Yo creo que, como he comentado, sí que efectivamente la humanidad sabe, intuye, ¿vale? Eso que vemos por el rabillo del ojo, que algo hay. Otra cosa son ya las religiones, evidentemente son otra cosa muy diferente, y esto pues probablemente no haya contribuido más que a enturbiar esa búsqueda de lo superior, que a enturbiar ese tratar de acceder, de llegar a la divinidad. Pero al final también las religiones pues creo que forman parte de la naturaleza humana, ¿no? Nosotros necesitamos clasificar, ordenar, organizar en base a nuestra cultura, a nuestras creencias, y bueno, de ahí nacen las religiones, y antes o después también las trascenderemos. Bueno, un saludo de nuevo para todos y muchas gracias por el programa, Chus. José, el bueno de José Guix, también recupera la idea de que al ser humano nos acompaña la idea de Dios desde antiguo, de que nuestra historia no se puede escribir sin Dios, sea cual sea el nombre que se le dé, o sea cual sea la naturaleza que se le asigne o el modo en que se interprete. José, como otros compañeros antes, insisten, insisto, con muy buen criterio, insisten en esa idea. Dice algo que me parece que es casi la razón de ser de este programa, ¿no? Dice que los seres humanos tenemos ese algo ahí que nos dice que. Qué curioso que a veces ideas tan profundas, que a veces yo me atrevería a decir que realidades tan incuestionables sean tan difíciles de plasmar con la palabra y de cualquier otro modo, ¿no? Ese algo hay ahí, esa voz interior que nos dice que, sin duda, tiene mucho que ver o tiene todo que ver con la cuestión que hoy nos ocupa. La pregunta sería, ¿dónde está esa voz? En la próxima intervención, que será ya la última, puede que haya una medio respuesta a esa pregunta. Pero desde luego es clave interpretar, analizar, decidir de algún modo por qué está ahí esa voz, ese algo hay, o esa imagen que nos viene de perfil, de reojo, como decía José. Creo que es una apreciación fundamental para un programa como el de hoy. Y José también insiste en la idea de las religiones no como canal, no como mecanismo, no como herramienta para conectar al ser humano con Dios,
sino utilizando sus propias palabras para enturbiar esa idea de Dios o esa relación del ser humano con Dios. Hoy no vamos a escuchar voces que digan lo contrario, pero es evidente que las hay. Habría sido interesante tenerlas, no las tenemos, porque parece que quienes hoy se han pronunciado han coincidido en que la religión no es una buena herramienta. Pero insisto, seguro que hay opiniones contrarias, las hay, seguro, segurísimo, de hecho creo que es bastante comprobable, pero hoy la casualidad ha querido que no estén aquí. Y digo esto porque quiero que quede muy claro que las colaboraciones son voluntarias. Yo ofrezco la posibilidad de participar en el programa a bastantes personas, no a todos los contactos que tengo, porque eso podría provocar un auténtico caos, pero sí intento que haya una variedad, un grupo un puzzle de puntos de vista que nos puedan ayudar a tener una panorámica lo más amplia posible. Bueno, yo creo que hoy la tenemos, pero sí es verdad que en este caso concreto, pues bueno, no sé si alguien puede pensarlo, pero desde luego nuestros colaboradores, con absoluta libertad, algunos de ellos han decidido hacer hincapié en esa cuestión, en que la religión muchas veces no es la herramienta, sino la puerta que cierra, como decía Miguel Ángel Ruiz. Bueno, ahí queda esa opinión, pero en este caso, por la coincidencia, me parecía interesante plantearlo. Vamos con la última intervención, con otra de esas voces muy reconocibles, con un muy buen amigo y creo que con una propuesta muy interesante. Muy buenas, Chus, muy buenas amigas y amigos de La Última Realidad. Mi nombre es Antonio Jesús López Alarcón y voy a intentar responder a la pregunta que nos ha planteado mi queridísimo Chus. ¿Necesita el ser humano a Dios? Bueno, pues a veces sí, a veces no y a veces pues lo llevamos dentro sin saberlo. A ver, durante siglos millones de personas han buscado, ¿no?, en Dios consuelo, guía, un porqué. Una respuesta al dolor, al miedo, a la muerte. Y claro, eso es comprensible, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres conscientes. Y eso significa que sabemos que vamos a morir. Sabemos que estamos aquí, pero no sabemos del todo el porqué. Y esa conciencia, ese darse cuenta, es lo que nos hace únicos. También lo que nos empuja a preguntarnos por Dios. Pero tal vez no necesitamos a un Dios allá arriba. Quizá lo que necesitamos es reconocer lo sagrado en nosotros. ¿Por qué? Pues porque la conciencia humana no es una simple función del cerebro, es un milagro cotidiano, un universo observándose a sí mismo desde dentro. ¿Y si no buscamos a Dios, sino a nosotros mismos en una versión ampliada? ¿Y si lo que llamamos Dios no está fuera, sino dentro, en la mirada que duda, que ama, que crea, que perdona? A lo mejor no necesitamos un Dios que nos mire, porque somos, en cierta medida, ese mismo Dios mirando con ojos humanos, sufriendo con cuerpo humano, amando con conciencia humana. Y eso no es arrogancia, es responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque ser conscientes nos convierte también en creadores. Creamos significado, belleza, creamos vida, incluso cuando todo parece perdido, cuando todo está hecho una mierda, ¿no? Entonces, ¿necesitamos a Dios? Tal vez no necesitamos ese Dios con nombre propio, pero sí que necesitamos conectar con algo más grande, ¿no?, que nuestro ego. Y para eso la conciencia ya es suficiente. La conciencia es un templo sin muros, un altar sin dogmas. Y tú, con tus dudas y tus luces, eres en parte su fuego encendido. Pues eso, espero haber cumplido con la respuesta y nos vemos en los bares. Que la conciencia os bendiga. Estaba escuchando, sobre todo al principio, al bueno de Antonio, y como él mismo se presentaba, como Antonio Jesús López Alarcón, que es su nombre, pues he recordado o he sospechado que a lo largo del programa
Algunos se han presentado, otros no. Yo los he nombrado a todos, pero creo que en la mayoría de las ocasiones, o al menos en algunas, solo he dicho el nombre y no he dicho cuál era el apellido. Sé que a unos sí y a otros no, pero aunque esté en la descripción del programa, hayáis entrado por donde hayáis entrado, pues me vais a permitir que nombre a todos los colaboradores que hemos tenido hoy, que han sido, y eso sí, me dejáis que mire la chuleta: Francisco Javier Torrent, Miguel Ángel Ruiz, Basín Zalán, Santi García, Marc Contreras, Irina Kepler, Ángel Beitia, Juanca Romero, Carmen García, José Guich y Antonio Jesús López Alarcón, que es a quien acabamos de escuchar. Me recuerda la intervención de Antonio, de mi buen amigo Antonio, me recuerda a un vídeo, al vídeo que publiqué en Las Cosas de Chus JF, hablando de la película Testigo de Otro Mundo. Y en ese vídeo yo hacía hincapié, resaltaba la dualidad dentro-fuera, la realidad, lo que viene de fuera, lo que sale de dentro, y como en muchas ocasiones no está del todo claro desde dónde, ¿no? Surgen esas voces de las que también hablaba hace muy poquito. Esa voz interior, esa certeza, esa creencia, ese anhelo, ¿dónde están? Nos vienen desde fuera, salen desde dentro. Antonio planteaba esa duda, pero lo hacía, yo creo que muy cerca, y también tendrá ocasión de rectificarme si me equivoco, lo hacía de algún modo planteando hasta qué punto hay diferencia entre sentirlo desde dentro o que lo escuchemos de una voz que viene desde fuera. Yo creo que nos acompaña como seres humanos desde siempre esa duda que sale de nuestro interior y que viene desde fuera. Tal vez haya una tercera pregunta que dé sentido a todo, y es que a lo mejor no tiene importancia desde dónde viene, si es auténtico, si surge de nuestra mejor condición, de la parte más noble de nuestra condición. A mí, la intervención de Antonio, que además ha sido enérgica como siempre son sus intervenciones, le voy a tener que preguntar de dónde saca esa energía, pero me ha parecido muy interesante y muy inspiradora. Dios, necesitamos los seres humanos a Dios. ¿Qué tal si hacemos una última pausa y rematamos? En el momento que ve esa aparición, intenta interactuar con ella. Esta persona nunca es consciente de que está viendo un fantasma hasta que no se acerca y esa aparición desaparece, ¿no? Y de repente se quedan paradas las dos bolas, porque la otra ya recuperó, ya no era tan grande como cuando la explosión, recupera el tamaño como más pequeño, y vuelven las dos como a explotar y se ponen de color rojo. Y al cabo de un ratito sonó un golpe, pero súper fuerte, y venía de la parte que tenía como una especie de armarito en el salón. Y el monje siguió andando para su camino, y él también, mi amigo también, y a los 5 o 6 o 7 pasos, mi amigo mira para atrás y no había monje ni había nadie, había desaparecido. Que ya te digo, yo estaba consciente, abrí los ojos, estaba muy asustado, mucho miedo, porque no me podía mover para nada, y de repente había una figura blanquecina, era forma de mujer. Yo al principio, los primeros segundos, pues creía que era mi mujer, pero luego me di cuenta que no. Incluso esa figura vi que tenía un pelo largo, por eso digo lo de la mujer, y se acercó a mí y con una mano me tocó la frente. Estás escuchando La Última Realidad con Chus JC.
Dios nunca murió y me temo que nunca morirá. Yo diría que ese es el resumen perfecto del programa que hoy hemos tenido. Como decía en la introducción, con independencia de qué sea para cada uno de vosotros Dios, de cómo lo llaméis, de cómo lo interpretéis, de si es una creencia, de si es una idea, de si es una duda, lo que es evidente es que Dios nunca pasó de moda y que esa razón de la que hablábamos a lo largo del programa, esa ilustración que pareció desembocarnos en otra cosa y que en muchos momentos y en boca de muchas personas quiso acabar con Dios, bueno, pues parece que no andaba por muy buen camino. Eso no quiere decir que haya que atenerse a una idea de un Dios concreto, porque es evidente, y hoy lo hemos comprobado, y basta con que salgamos a la calle para hacerlo, Dios es una idea que no está excesivamente clara, que implica muchas dudas, que implica muchas perspectivas, pero lo que es evidente, y yo creo que cada una de las respuestas que hoy hemos obtenido lo demuestran así, es que Dios está vivo en todos y cada uno de nosotros. Insisto, como duda, como certeza, como fe, como lo que sea, la idea de Dios, el concepto de Dios, esa voz interior que decíamos no está muy claro de dónde viene, si desde fuera o desde dentro, o incluso si no hay ninguna diferencia entre ambas opciones, eso sigue estando ahí. Este programa pretendía demostrarlo y creo que lo ha conseguido. Seguimos teniendo seguramente, con total seguridad, las mismas dudas que teníamos antes del programa. Es muy probable que incluso más, porque cada una de las reflexiones nos ha invitado a pensar en nuevas preguntas, a plantear nuevas dudas. Pero creo que hemos demostrado que cada vez que la palabra Dios aparece en el escenario, en cada uno de nosotros sigue naciendo algo especial. Lo decía Santi, en los ateos, en los agnósticos, en los creyentes, puede que no se vea igual, puede que lo llamemos de un modo distinto, puede que signifique cosas diferentes, pero cada vez que aparece Dios en escena, si es que hay algún momento en que desaparece, encontramos dentro de nosotros mismos una respuesta profunda, intensa y tal vez sorprendente. Lo dejamos aquí. Ha sido un placer, un auténtico placer escuchar cada una de las colaboraciones. Espero y confío en que lo hayáis disfrutado un poquito, una parte muy pequeñita de lo que lo he disfrutado yo. No os pido que lo hayáis disfrutado tanto, porque eso sería muchísimo pedir, pero con que lo hayáis disfrutado un poquito, solo un poquito, me conformo. Ya sabéis, esto continúa, seguimos en esa búsqueda que nos caracteriza, que da sentido a lo que somos y sin la cual no podemos vivir, esa voz interior que nos dice que hay que seguir buscando sin prisa, sin agobiarnos, sin querer alcanzar demasiado pronto la meta, disfrutando del camino y sobre todo de esas personas con las que compartimos búsqueda, con las que compartimos inquietud y con las que no tenemos problema en abrir partes de nosotros mismos que están muy adentro, que son muy nuestras, pero que cuando estás con la persona adecuada o en el lugar adecuado se expanden sin ningún tipo de problema ni temor. Aquí lo dejamos. Mil gracias por haber vuelto a estar ahí, por seguir dando sentido a esta aventura. Y ya sabéis, hoy más que nunca, hasta el próximo encuentro, seguimos en la búsqueda. Has escuchado La Última Realidad, un espacio de Al Final de la Escalera. Puedes seguirnos en nuestra web finalescalera.com, en Facebook, X, iVoox y YouTube. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico misterio@finalescalera.com.